Dios bendiga a todos aquellos que nos ven por YouTube. Les invitamos a cada uno de ustedes que nos ven ahí. Estamos en Constitución 2354, Capital Federal. Seguro será una bendición poder tenerlo acá cuando usted quiera venir, y o si anda por acá, por la Argentina, será una bendición muy enorme poderlo tener en medio de nosotros. Vamos a abrir la Biblia ahí en Romanos capítulo 6. En este día quiero que toquemos un misterio tremendo que lo hemos titulado Los 7 bautismos, tomando la figura de Naamán, porque Naamán tuvo que sumergirse 7 veces, tipificando los 7 bautismos que hay. Y es tremendo porque quiero leérselo para que arranquemos de ahí. En Segunda de Reyes era, no Romanos es lo que vamos a tocar después. Segunda de Reyes 5, gloria a Dios. Dice así el versículo 14. Entonces, hablando de Naamán, él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne, oiga esto por favor, se volvió como la carne de un niño pequeño. Y me llamó la atención que dice, y quedó limpio. Wow. ¿Notó? Hasta las 7 sumergidas, quedó limpio totalmente. Naamán. Ahí nos habla de algo tremendo. Nos habla como de 7 pasos que Naamán tuvo que hacer. Y es tremendo porque en la primera zambuida casi no se vio nada, hermano. Ni en la segunda, creo, ni en la tercera, ni en la cuarta. Ya como en la quinta, ya se miraba de otra forma. Y en la sexta, ya no digamos, ¿verdad? Ya empezó a verse más claramente, hasta que en la séptima, dice la palabra, quedó limpio. Wow. Pero hubieron 7 sumergidas. Y yo quiero hablarle a la luz de esto, quiero hablarle de los bautismos que hay en la Biblia. Algunos vamos innegablemente, 2 de ellos, vamos a tratar de verle una aplicación espiritual. Pero ahí en Romanos, para entrar en detalles, ahora sí, Romanos capítulo 6, vamos a entrar en los primeros 2 de ellos y vamos a explicarlo. Póngame atención, después en las preguntas y respuestas usted tal vez me pueda ayudar a ver de otra manera, otro ángulo quizás, o alguna revelación que haya con respecto a lo que voy a hablar, o aportar también algo acerca de esto. Pero en Romanos capítulo 6 dice así, versículo 4 al 5, del 3 al 4, perdón, o al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, oiga, Jesús, hemos sido bautizados, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Oyes? Esto aquí nos deja ver que, en primer lugar, el que no se bautiza en estos 2 bautismos no resucita. Eso es lo que nos deja ver ahí. Quiere decir que de ley va a tener que bautizarse aquel que se murió y se fue sin bautizarse. Porque si no experimenta el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? De ley lo van a tener que bautizar, porque dice la Biblia, el que no nace de agua y de espíritu no entra al reino. Entonces de alguna manera va a haber una operación. Pero bueno, eso es solo para decirle
esto que está acá. Y después le voy a explicar de último cómo es ese bautismo para estos que no se bautizaron y se fueron. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque aquí en estos versículos habla de dos bautismos. Número uno, habla del bautismo en Cristo, hay que explicar eso. Y número dos, del bautismo en agua. Solo que quiero que veamos que aquí van juntos los dos estos dos bautismos. En otras palabras, el creyente a través de estos dos bautismos es unido a Cristo y está en Él. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo en Cristo tiene dos aceptaciones. Una primaria y otra secundaria que guarda una estrecha relación en estos dos bautismos. Ya lo va a entender. Este mismo vocablo bautismo se usa para el bautismo tanto interior como exterior. Note que aquí está hablando de un bautismo interior y otro exterior. Por eso, hermano, implica la mutua correspondencia que hay en su doble significado. Incluso cuando en Efesios dice que hay un solo bautismo, esto se refiere a ambos, es decir, al interior y al exterior, que vienen a ser una misma cosa. Es decir, uno como realidad, un bautismo como realidad y otro como significado. Hasta ahora tal vez no lo entiende, pero ya lo va a entender. Efesios 4:5 dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Note. Entonces podemos pensar que el bautismo en Cristo, que está hablando acá, el bautismo en Cristo es el bautismo de arrepentimiento, el que practicó Juan el Bautista. Note que Juan el Bautista practicó un bautismo de arrepentimiento y lo hizo dentro de la ley. Pero como ahora este bautismo viene a pasar de otra forma, por eso, hermano, solo que ahora ese bautismo se manifieste espiritualmente a todo el que recibe a Cristo. O sea, todo el que recibe a Cristo ahora es como que se sumerge o se bautiza en ese bautismo, porque ese bautismo es de arrepentimiento. Por eso dice 1 Corintios 12:13, hoy le voy a dar mucha base porque esto es muy importante para entender. Después lo estudia bien. Dice 1 Corintios 1 Corintios 12:13. Creo que no estoy equivocado. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Oiga eso. Note que entonces el bautismo de Juan el Bautista, podemos decir hoy que podemos decir que hoy se hace espiritual porque ya vino Cristo. Para entenderlo, cuando no había venido Cristo, entonces la gente se iba a bautizar y Juan la bautizaba en el bautismo de arrepentimiento. ¿Me entiende? ¿Por qué le digo esto? Por lo que dice Hechos, también hay que leer Hechos para unirlo. Hechos capítulo 19, quiero que lo una, ojalá entienda, y si no después en las preguntas hablamos bien. Versículo 3 al 5 dice: entonces él dijo, hablando Pablo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? A unos que no se habían bautizado. Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría, oiga, después de él, es decir, en Jesús.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿no? En la autoridad. Note aquí que los que se bautizaban con Juan era porque esperaban al Mesías que iba a venir. Entonces Juan los bautizaba en el bautismo de arrepentimiento. Pero como ya vino, ahora nosotros tenemos un bautismo que es en seco, porque hay bautismos en seco y bautismo como el de agua. Ese bautismo se opera cuando nosotros nos arrepentimos. Y luego que nos arrepentimos, entonces nos bautizamos en agua. ¿Me explico? ¿Entiendes? Está bien claro. Pero aquí hay una nota muy importante. Note que estos no fueron bautizados en Jesús, sino en Él como el Cristo Señor. O sea, en la autoridad de Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es para votar la tesis de los solo Jesús, que se bautizan solo por Jesús. Aquí dice que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, uniendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, lo que quiero destacar acá es que a Juan el Bautista le preguntaron y le dijeron: si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Note qué interesante. Ahí en Juan 1:25, ¿quiere verlo usted? O lo leemos para que quede bien, bien asentado esto. 1:25 dice, vamos a ver, dice: y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Oyó? Esto nos da pie para decir que Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento, que ahora lo conocemos como bautismo en Cristo. ¿Me explico? Y se volvió ese bautismo en Cristo de arrepentimiento, se volvió espiritual, porque usted no se mete en agua para arrepentirse. Usted cuando lo toca el Espíritu, entonces siente un redargüimiento y entonces se arrepiente. Allá no, Juan lo que hacía era agarrar al individuo y meterlo al agua y lo bautizaba en el bautismo de arrepentimiento, como para que sus pecados sean perdonados. Hoy nosotros cuando nos arrepentimos, ¿qué sucede? Nuestro pecado es perdonado. Por ende, podemos deducir espiritualmente que el bautismo en Cristo, porque ya vino, es espiritual. Es el bautismo de arrepentimiento. Por eso cuando el Espíritu Santo nos sumerge, entonces nos arrepentimos espiritualmente, y es ahí cuando nacemos de nuevo y nuestros pecados son perdonados. Por eso, hermano, dice Mateo 1:4, también acúñele allí, Mateo capítulo 1, Marcos 1, versículo 4, dice así, quiero que lo vea conmigo. Marcos capítulo 1, versículo 4. Dice: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento, oiga, para el perdón de pecados. Entonces podemos ver que ahora es espiritual, porque cuando usted se arrepiente, le perdonan sus pecados. ¿Me explico? Entonces ahí entra cabal el bautismo en Cristo, es decir, el de arrepentimiento. Entonces, el bautismo en Cristo es el bautismo de arrepentimiento que nos da la participación en su crucifixión, nos da la participación en su muerte, en la sepultura y en su resurrección. Note que claro. Entonces, el bautismo en agua es la representación externa de nuestro bautismo en Cristo. Primero tiene que venir el bautismo en Cristo, es decir, el de arrepentimiento ahora espiritual, para luego hacerlo ahora visible, externo, que es lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Le estoy dando base porque es muy importante que después lo estudie usted bien a fondo. Pero mire cómo dice ahora este bautismo externo, versículo 19.
Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde el bautismo es externo. Entonces primero es el bautismo de arrepentimiento, que es el que te compunge para que te arrepientas, y luego tú sientes la necesidad de bautizarte en agua para cumplir entonces los dos bautismos acá. Por eso después del arrepentimiento, el Espíritu Santo pone la necesidad del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque los otros bautismos son en seco, los que vamos a ver enseguida. Porque hay bautismos en seco. Ahora, y aquí es donde vamos a tener que, quiero que me ponga atención y me ayude. Ahora, después de estos dos bautismos, se complementa la salvación. Porque la Biblia dice que el que creyere, se arrepienta y sea bautizado, será salvo, ¿verdad? Así dice la Biblia. Pero la salvación, ¿qué produce la salvación en nuestra vida? Vamos a ver, ¿qué produce la salvación en nuestra vida? Lo que produce es gozo, ¿verdad? ¿O no? Porque te salvaron. Ahora preguntémonos, yo me preguntaba por deducción bíblica, ¿por qué produce gozo? ¿No será que el gozo es otro bautismo? Es como que te bautizan en gozo. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque una de las cosas que se produce, como le decía, después del bautismo de agua, es gozo. Porque es como uno se siente aliviado, porque es como ese, gracias Señor, me salvaste. Pero ¿por qué le digo esto? Porque hay base. El eunuco, por ejemplo, el que bautizó Felipe, y me llamó la atención ahí, me llevó el Espíritu, sentí que me llevó el Señor por ahí, y dice así el versículo 38 y 39, dice, y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Oiga, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Que continuó su camino gozoso. ¿Notó? Es como que lo sumergieron en el gozo del Señor. Es como que ahí experimentó un bautismo de gozo. El gozo, mire, del Señor es una fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque la fortaleza es una virtud que permite a la persona enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. El gozo es tremendo, hermano, porque el gozo mi fortaleza es, decía el apóstol. Fortaleza también es una fuerza física y moral que permite a la persona ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. Por eso, como decía Pablo, ¿verdad? Él decía, el bautismo de gozo, el gozo, mi fortaleza es. Quiere decir como que uno es sumergido a esa, porque es una unción también, a esa unción de gozo. Y uno puede, hermano, vivir de otra manera, gozoso. Porque antes quizás estaba en luto, pero vuestro luto se convertirá en fiesta, dice también. Y también el Señor Jesús, y a mí me llamó la atención, el Señor Jesús fue sumergido, escucha esto, es muy importante, en el gozo que le pusieron delante de Él para soportar la cruz. Eso es impactante, es como que lo metieron y lo sumergieron, lo bautizaron. Estamos deduciendo, ¿no? Pensando, pero fue así, porque en Hebreos capítulo 12, quiero que vaya usted también, en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto, oiga, delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Oyó?
Esto nos enseña espiritualmente que sin el bautismo de gozo, difícilmente se podrá soportar la prueba. Es algo paradójico, ¿no? Pero es tremendo porque el gozo es algo impresionante, hermano. El gozo sana. El gozo es algo extraordinario en la vida de uno. Por eso se dice que a los niños hay que hacerles cosquillas para que sean sanados, fuertes. Fíjense. Por eso Pablo decía también en 2 de Corintios 12:10. Miren lo que decía Pablo acá, por favor, que es tremendo también. Me llama la atención. Él decía: por eso me complazco, me gozo, dice otra versión. Miren qué se gozaba. En las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra versión dice: entonces soy poderoso. Oye eso, hermano. Oye, hay que ser sumergido en un gozo fuera de lo común para ver la vida como la miraba Pablo. Mire cómo miraba la vida Pablo. ¿Ya se dio cuenta? Me gozo en todas estas cosas que me suceden, en insultos. ¿Oyó eso? Me gozo en privaciones, en persecuciones. Qué tremendo, ¿no? Aparte, por la Biblia sabemos que un día el Padre nos va a introducir al gozo eterno de Él. Por eso dice: en lo poco me fuiste fiel. Oiga, en lo mucho te pondré. ¿Y qué dice las últimas palabras? Entra al gozo de tu Señor. Es como que ahí lo introducen a uno directamente. Mateo 25:21. Oye, eso qué tremendo. Entonces, por eso es que yo me he atrevido. Si hay otro, innegablemente estamos deduciendo, pero es como que encaja. Al menos este bautismo lo dejamos para que lo podamos platicar. Pero yo me estoy atreviendo a decirle esto tremendo, hermano. Otro bautismo que yo puedo ver por deducción también, que esos son los que tengo así yo por deducción en la Biblia, es el número 4, que es el bautismo de amor, lo llamo yo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno se arrepiente, se bautiza y es lleno de gozo, Dios lo sumerge, es como que lo bautiza a un amor sobrenatural. Un amor que te llena el corazón de una manera tremenda, es decir, te sumerge al amor divino, el que nunca deja de ser, el que no guarda rencor, el que perdona. Ay, hermano, no sé si le ha pasado a usted, a mí me pasó. Me metieron un amor por los enemigos, pero tremendo, hermano. Lo que le he contado de mi cuñada, yo detestaba a esa mujer, la odiaba. Pero de repente sentí que me bautizaron con un bautismo de amor, hermano. Y sentí un amor por esa persona, una compasión por esa persona como nunca. Yo le he contado a usted, hermano, que la mujer no creía, que yo le mandé hasta una carta pidiéndole perdón, que no tenía ni que yo pedirle perdón porque sabía que ella era la malvada. Sin embargo, sentí una necesidad de hacer eso. Y lo hice, hermano, y luego tuve que hablarle porque Dios así me lo indicó en mi corazón. Esa mujer del otro lado lloraba porque me inundó un amor, pero tremendo. Un amor hacia una persona que quizás necesitaba de mi perdón. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque el amor humano hoy puede amar y mañana se termina. Pero este amor que le digo yo, que lo sumergen a uno, es un amor porque es el amor de Dios. El amor, todas las cosas se acabarán, pero el amor permanecerá para siempre, dice la Biblia. Noten que es un amor sobrenatural. Es lo que llamamos el amor divino.
Que eso es lo que había perdido la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice: tú has perseverado, has trabajado por amor a mi nombre, te has esforzado por amor a mi nombre, etc. Y luego le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es que le está diciendo que por amor a mi nombre has trabajado, has peleado, has luchado, has hecho esto y lo otro? Y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto estaba hablando acerca de este amor, que se parece en manifestación, porque es bonito amar. Pero el amor divino es más fuerte que la muerte, va mucho más allá. Por eso creo que el amor divino lo podemos ver cuando uno ama a un hijo, ¿verdad? Que si te tocara morir por un hijo, uno moriría y con todo el alma y con todo el corazón diría: yo a mí, pero no a mi hijo. Eso es semejante al amor del Padre, ¿no? Que es lo que Él hizo por nosotros, vino a morir por nosotros. Esto es para que lo vea usted cómo es ese amor. Ese amor es algo tremendo. Entonces, cuando te sumergen a ese amor, tú te cae un amor tremendo sobre las personas. Amas a la gente, aunque a veces te paguen mal. Pero tú amas a la gente, sientes un amor especial sobre ellos. No importa la diferencia de cultura o lo que sea, si son blancos, si son morenos, si son chinos, si son japoneses. Todo no hay allí, hermano. En tu vida no hay discriminación de ninguna manera. Es un amor que te envuelve. Y yo creo, hermano, que eso es como un bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te arrepientes, cuando te bautizas y te llenan de gozo? Dios te sumerge a ese amor. Es decir, ese amor divino. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el amor humano hoy puede amar y mañana se termina. En cambio, este bautismo de amor que le estoy hablando te arraiga, te hace tener una virtud firme y te cimenta como un edificio firme. Por eso dice Pablo allí en Efesios capítulo 3, quiero que vaya conmigo. En el versículo 17 al 19 dice: dice que os conceda, vamos a ver 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sea lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Oyó eso? Mire, si por la fe te han sumergido en este amor, te dan la capacidad de conocer la cuadrodimensión del amor de Dios. Mire qué tremendo eso. Aparte, estar sumergido en este amor da la capacidad de pasar toda clase de conflictos. Quiere decir, cuando alguien es bautizado, sumergido al amor de Dios, puede soportar, hermano, todo hasta la muerte, porque la Biblia dice que el amor es más fuerte que la muerte. Y eso sí es verdad. Y Pablo mismo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, 8, oiga cómo dice Romanos 8, 35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Oyó? Porque estoy convencido de
estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Oyó eso? Todo, si usted nota, todo bautismo lleva un fin, un propósito, una virtud. ¿Quién me podrá separar del amor? O sea, cuando vos y yo hemos sido, hermanos queridos, sumergidos a ese amor, no hay prueba, no hay lucha, no hay dificultad, no hay forma que nos pueda apartar. Ahora, si alguien se aparta por una dificultad o por algo así, es porque realmente no ha sido sumergido a ese amor, no ha sido bautizado a ese amor. ¿A cuántos de nosotros nos han pasado cosas tremendas? Que alguien pudiera haber dicho, el Señor no está contigo. A Pablo es el ejemplo más mejor que podemos poner. Pablo, hermano, vivió una vida tremenda. Aunque él todo lo podía en Cristo porque estaba sumergido en el amor. Pero si un tipo aguantó hambre, desnudez, si un tipo, hermano, fue metido a la cárcel tantas veces, golpeado, pero muchas veces, apaleado con falsos hermanos, allá, hermano, en naufragios, en el mar, en el abismo, allá en tribulaciones. Dios mío, alguien me ha dicho, pero Dios no está con este tipo, él ya hubiera renunciado. Yo le he dicho, Señor, la verdad, yo que soy tu apóstol, le hubiera dicho, mira todo lo que me está pasando. Pero jamás usted lo ve reclamando eso, nunca. Él conocía, estaba sumergido en los bautismos, hermano, que el Señor había determinado que se hicieran. A mí me llama poderosamente la atención de este hombre, de cómo, hermano, ahora entiendo yo, cada vez que lo sumergían a un bautismo, es como que se fortalecía más. ¿Por qué? Porque hay otro bautismo, un bautismo en seco, número 5. Es el bautismo con el Espíritu Santo. Este es tremendo. El bautismo con el Espíritu Santo, quiero que vayamos para ponerle base, Mateo capítulo 3, este ya está bien más claro, totalmente. Porque dice así, hablando Juan, yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Mire, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 2 bautismos, ahí, ¿notó? Otros 2, mire. Pero vamos a explicar el primero. Note, por deducción bíblica, el bautismo con el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, entonces habla lenguas. Pongámosle base, Hechos 2:4, para entenderlo. Hechos 2:4 dice así. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Note que esto es bien sobrenatural, porque el Espíritu Santo es el que da las lenguas para que las expreses, que salen de tu interior. ¿Notó usted? Pero en este bautizo que está acá, se evidenciaron las lenguas. Pero es algo curioso porque estas lenguas, en este caso, fueron idiomas. Pero en la carta de los Corintios nos habla de lenguas angelicales que solo Dios puede entender. Pero en este caso fueron lenguajes porque los árabes, los cretenses, los oían hablar en sus lenguas y se acercaron a ellos y les dijeron, bueno, ¿cómo? ¿Dónde han aprendido ustedes este lenguaje? Si nunca lo hemos oído. Pero no es que ellos lo aprendieron, el Espíritu Santo lo hizo para que ellos vieran una maravilla, porque de verdad hablar en lengua es una maravilla, hermano. Yo a cada rato hablo lenguas, todos los días hablo lenguas y las perfecciono en mi vida. Y es importante porque cuando la persona lo ha recibido,
el bautismo con el Espíritu Santo, habla misterios y edifica su espíritu con ella. Es decir, cuando tú hablas lenguas y no debes de dejarlas de hablar, si tú eres bautizado no debes de dejarlas de hablar. Te edificas a ti mismo. Tú no sabes, pero una operación está pasando en ti, hermano. Aparte es como una intercesión también. A veces uno intercede en lenguas y Dios mío, y está sucediendo algo en el mundo espiritual que nosotros no conocemos. Incluso, mire, creo que es necesario para hacer guerra en el mundo espiritual, porque solo Dios la entiende. Las lenguas hacen guerra en el mundo espiritual, porque es como una guerra en el mundo físico, que usted sabe que los países, los grandes países, usan el dialecto de sus obreros, por ejemplo, de sus indios, que hablan dialectos para comunicarse con los que están al frente de la batalla, para que los satélites no agarren la voz y entiendan lo que le están diciendo, las instrucciones que se están dando. Y yo lo veo de esta manera también, así, hermano. Lo veo de esta manera, es como que Dios dejó este privilegio a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos comunicarnos con Él, para hacer guerra en el mundo espiritual. Es como que nuestro espíritu está haciendo guerra, hermano, y hay agarrones, y nuestro espíritu clama de esa manera, y en los ámbitos espirituales, hermano, se entiende. Y Dios está entendiendo lo que tú estás hablando, porque solo Él lo entiende. Es tan extraordinario eso, porque ahí es donde el enemigo no puede hacer nada. Dice, ¿qué estarán hablando estos? Porque solo Dios lo entiende a uno, hermano. Ni siquiera uno entiende lo que habla. Porque también cuando hay interpretación de lenguas es porque Dios está solo permitiendo interpretación, no traducción. Note que el vaso solo puede interpretar, no traducir. Mire, hasta en eso es algo tremendo, porque Dios ha tenido cuidado. Y la Biblia, hablando de Cristo, dice que y hablarán nuevas lenguas. Ya el Señor estaba profetizando que la iglesia, la novia, tiene que hablar en lenguas. Es necesario que sea bautizado. Si no ha sido bautizado, mire, en la alabanza, en la adoración, tarde o temprano va a manifestar, porque usted ya tiene el Espíritu adentro, pues. Es cuestión de manifestar lo que tiene adentro para que de esa manera el bautismo con el Espíritu Santo se haga efectivo y usted diga, aleluya. O si ha hablado alguna palabra en algún momento, ejérzalo. En su casa, en sus momentos cuando está solo, métase con el Señor, y si se le vienen unas lenguas extrañas a la mente, háblenla. No tenga miedo, porque una vez es el tener dudas, el pensar de que es una locura, ya como que el enemigo lo engaña y dice, no, hombre, es tonto. Sí, en realidad hablar lenguas es tonto a la mente natural. Pero cuando uno habla lenguas es algo extraordinario, hermano, porque uno la va perfeccionando y entonces uno se siente fuerte, saludable, y uno puede, hermano, hacer intercesiones poderosas a través de eso, porque la Biblia lo dice. Lea 1 Corintios 14, 12 al 14, y ahí está hablando el Señor acerca de las lenguas angelicales. Son lenguas angelicales que uno tiene, y que es un preámbulo para que los otros dones puedan fluir, para que el fruto pueda fluir también en nuestra vida. Entonces yo le insto a usted que habla lengua que no deje de hablar. Todos los días debe de expresarla. Y usted que no habla lenguas debe de decirle al Señor, Señor, manifiéstate en la adoración, en la alabanza, y de repente, cuando menos sienta, hermano, el Señor se ha de glorificar. Otro bautismo en seco que podemos ver en la Biblia, número 6, es el bautismo de fuego. Ahí que leímos, ¿no? En Mateo capítulo 3, versículo 11, habla la Biblia claramente
que el Señor os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ahí dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El último pedacito del versículo 11. Noten que aquí muchos creen que se refiere a lo que pasó en Hechos 2, cuando en cada uno que recibió el bautismo del Espíritu Santo se posó una llama de fuego sobre cada uno de ellos. Pero eso no estaba simbolizando un bautismo cuando uno lo recibe. Lo tremendo es que si nos elevamos a otra dimensión en la palabra o a otro plano de la palabra, podemos ver que hay un bautismo de fuego. Ahora muchos dicen, y dicen otros comentaristas que yo he oído, dicen, pero el fuego es tipo de juicio. Sí, es cierto. Pero también el fuego es tipo de purificación. El fuego es símbolo de purificación y de poder en la Biblia. En otras palabras, la aplicación espiritual es que este bautismo nos habla de pulimiento, nos habla de purificación a través de la consagración. Es decir, si nosotros nos consagramos delante de Dios, el Señor empieza a trabajar con nosotros, a purificarnos, a pulirnos, a que las áreas que, hermanos, nos afectan vayan siendo eliminadas. Incluso la iniquidad misma, a través de este bautismo de fuego, se va quemando en nuestro ser, se va quemando. Por eso dice que la fe, ¿qué dice? ¿Será probada por qué? Por fuego. Es decir, que ahí cuando nos sumergen a este bautismo de fuego, es cuando la carne empieza a rendirse y empieza uno otra vida de consagración. En otras palabras, es un bautismo que nos va a llevar a la consagración para ser más agradables a Dios. Es como que, hermano, te tratan de otra manera para que la carne, el orgullo, la autosuficiencia, hermano, pueda en ese momento rendirse. Por eso es que muchos, al no tener ese bautismo de fuego, no les es difícil rendir su orgullo. Les es difícil ser humildes. Les es difícil, hermano, entender. Por eso encaja, el Espíritu me hablaba y sentí en mi corazón que me decía la experiencia de Isaías. Isaías, hermano, tuvo una experiencia tremenda que un serafín le puso un tizón encendido en la boca. Pero me llamó la atención cuando fui a buscar ese versículo, porque le puso el tizón encendido, dice, para quitar la iniquidad. Oiga eso, por favor. Porque la iniquidad es lo que más nos afecta a nosotros. La iniquidad ancestral, la que traemos por vía genética, ya sea por herencia o descendencia, o por cordón umbilical, porque el Señor llevó y quitó todas las maldiciones en la cruz. Pero hay cordón umbilical que a veces no se ha cortado, y al no cortarlo, ahí es donde está el problema. Entonces, como que este bautismo de fuego lo que hace es quemar. Es como que cuando te meten en ese bautismo de fuego, hacen juicio sobre la iniquidad. Mire qué tremendo esto. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Mire lo que dice, hermano. Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Wow, ¿oyó eso, hermano? Es como que cuando a uno lo bautizan en ese bautismo de fuego, hay juicio sobre la iniquidad que viene, porque eso es lo que está afectando la vida del ser humano. Lo que nos ha afectado toda nuestra vida desde que nacemos, hermano, hasta el día que conocemos que hay que arrancar la iniquidad. Hasta ese día, entonces somos libres. Y ese bautismo, yo me atrevo a decir que es exclusivamente para
darle juicio a la iniquidad que traemos, a las maldiciones que traemos a veces por vía ancestral. Y es necesario que seas sumergido en ese bautismo para que de esa manera empieces a consagrarte tu vida y, hermano, a pulir. Dios empieza a pulir la vida de uno. Por eso puede ser que sea un bautismo doloroso. La fe será probada por fuego. Y es como que cada vez que, hermano, vas avanzando, ese bautismo se va haciendo realidad en tu vida. Lo vas entendiendo, mejor dicho. No, toda la figura es perfecta porque Dios, a través de este bautismo, quiere que nos apartemos de todo lo que nos contamina. Entonces, como que tú empiezas a sentir otra vida. Es que es lo mismo cuando uno, mire, se arrepiente. ¿Qué significa? Arrepentimiento significa cambio de mente. Cambia la mente. Ya cuando se bautiza uno se siente mucho más tremendo. Y después aquella tristeza que traía uno del mundo empieza a convertirse en gozo, alegría. Y después, hermano, el Señor en otro momento uno empieza a sentir amor por todo el mundo. Uno empieza a sentir amor por las almas, por el perdido, por aquel que no conoce al Señor. Y luego uno en aquella algabaría, hermano, viene y es bautizado con el Espíritu Santo y habla lenguas. Y luego el Señor viene y trata con tu vida y te sumerge en el bautismo de fuego. Y tú, hermano, ya empiezas a sentir que necesitas santificarte, que necesitas vivir para Dios, que necesitas quitar, hermano, áreas de pecado, áreas que están, hermano, contaminando tu vida. Y es un proceso. Note que los bautismos es un proceso que viene, hermano, hasta que nos vayamos de esta tierra. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted nota, el último bautismo es el bautismo del Padre. Yo lo veo así, de esa manera. Este bautismo lo podemos deducir, vamos a deducirlo, vamos a leer Marcos 10 y Lucas 12. Pero primero leamos Marcos 10, el versículo 38 al 40. Oiga. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque ellos pedían que quién se sentaba a la derecha o a la izquierda. Repito, pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber, le dijo el Señor preguntándoles, la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quien ha sido preparado. Oiga eso, por favor. Ahora Lucas, vamos a Lucas para entender. Lucas 12:50. Dice así: pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Oiga eso, hermano. ¿De qué está hablando eso? Eso nos está hablando de la muerte que el Señor iba a experimentar en la cruz. Porque eso es lo que nos deja ver la Biblia. Mire, este es el último bautizo que todos experimentaremos cuando seamos sepultados. Si es que no viene el Señor, tarde o temprano lo van a sepultar a usted. Ese es un bautismo de muerte. En otras palabras, es la última zambuida de Naamán, para poner la figura, ¿no? ¿Para qué? Para cambiar el cuerpo el cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, y así salir a una vida eterna. Pero una vida eterna permanente. ¿Oyó? Noten que cuando salimos del bautismo de agua, salimos a novedad de vida. Aquí cuando seamos bautizados, es decir, cuando pasemos al otro lado del velo, entonces salimos para vida eterna. Porque es como un bautismo. Te duermen, ¿no? Cuando menos sientas estar despierto en la otra eternidad, hermano. En la eternidad que viene. Mire,
Este bautismo tiene que ver con la santificación completa de todo nuestro ser. Es decir, cuerpo, alma y espíritu serán, hermanos, perfeccionados para el encuentro del Señor. Pero esa es una operación del Padre. Por eso dice Primera Tesalonicenses, y yo voy a ir terminando, capítulo 5, oiga cómo dice, versículo 23, dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notó? Note que esta es una operación del Padre para que nos encontremos con Cristo en su venida. Es decir, ahí se termina todo. Tremendo, ¿no? Ahora, la Biblia habla de otro bautismo que está en 1 Corintios 15, 29, que es el bautismo por los muertos. Porque Pablo dice: si los muertos no resucitan, ¿por qué entonces se bautizan estos por los muertos? Claro, este bautismo es para cumplimiento o para complementar, mejor dicho, el bautismo en agua. Porque hay muchos que no se fueron bautizados. El ladrón de la cruz, confirmado que está salvo. Miles que se han ido, hermanos, salvos en los hospitales. Otros que se han salvado en el último minuto, que es donde salva más Dios. Otros antes de morir ahí, ¡pum!, hermanos, reciben a Cristo y nunca se bautizaron. Entonces podemos decir que hay un bautismo, pero ese bautismo es para complemento, porque no se bautizaron, no les alcanzó el tiempo, y porque la Biblia dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces habla de ese bautismo, y es tremendo hablar de eso, porque es impresionante, porque yo creo firmemente que va a ser detrás del velo. No sé si los ángeles lo van a hacer, no sé la operación que va a hacer, pero va a haber. Va a existir, va a haber un bautismo por aquellos que no se bautizaron, porque si no, no entrarán al reino. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Entonces, gloria a Dios. Vamos a orar y después vamos a preguntas y respuestas, pero oremos delante del Señor en este discipulado tremendo. Oremos y démosle gracias. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos que te glorifiques en gran manera, que los que nos están oyendo, los que están haciendo el discipulado en otras partes, puedan entender y comprender. Aquellos que nos ven también, que participamos estos estudios, a los que nos están viendo por YouTube, también puedan comprender, entender, Señor. Que tú puedas, oh Dios del cielo, mandar un espíritu de revelación y de sabiduría para comprender estos misterios maravillosos. Pido que te glorifiques en gran manera. Aquellos que no tienen salvación puedan venir a ti y así de esa manera ser salvos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Para la gloria de tu nombre, bendecimos a los que están al otro lado ahí, aquellos que nos están siguiendo por este medio y por los medios, Señor, de radio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.